Es un placer estar aquí y sobre todo es un placer saber que hoy empieza el grado de cocina, el grado universitario. Es una vieja reivindicación que todos los cocineros de alguna manera que somos afortunados de vivir este momento mágico, ¿no?, que vive la cocina. Siempre habíamos pensado que era importante, que era necesario que hubiera esta conexión, este vínculo con la universidad y que de alguna manera pudiéramos tener profesionales mejor formados que lo que hemos sido nosotros o lo hemos estado nosotros, que lo hemos tenido que hacer de una forma muy autodidacta, ¿no? Siempre poder tener las claves, poder tener ese acceso directo a la formación, siempre es muchísimo mejor, es mucho más rápido y todo fluye de una manera mucho más natural y normal, ¿no? Y por eso es un día grande, es un día hoy feliz para los cocineros en general, para todos y especialmente espero para vosotros que lo podáis disfrutar. María os explicaba, venimos de un viaje importante, un viaje que nos ha permitido cocinar en lugares diferentes, en sitios en los que conocíamos un poco de esas cocinas, pero no lo suficiente. Entonces, ese viaje nos ha permitido abrir un nuevo camino, es lo que nos gusta a los cocineros, abrir caminos, buscar nuevas formas de encontrar inspiración, de encontrar recursos para poder crecer. Si conocéis un poco nuestra historia, sabéis que nos hemos ido metiendo en diferentes líos. El anterior fue el Somni, este reciente es esta gira y seguirán habiendo retos. También es un reto este grado. Que evidentemente este reto está compartido con la gente del CET, gente preparada y con capacidad para poder llevar a buen puerto esta aventura. Lo que os quiero contar hoy, de lo que os quiero hablar, es precisamente de cómo vemos nosotros que tiene que ser, o mejor dicho, cómo nosotros nos organizamos para hacer realidad nuestro sueño, nuestro propio sueño, el Celler de Can Roca, cómo es, cómo lo hemos hecho, cómo lo estamos haciendo, estos intangibles de la cocina, esta forma de pensar, de ordenar, para que sigan habiendo sueños, para que sigan habiendo ilusiones y para que un proyecto siga adelante, ¿no? El Celler de Can Roca es un restaurante probablemente conocéis cosas del Celler. Probablemente sabréis que somos tres hermanos que hemos construido nuestro propio sueño, ¿no? Nuestra propia manera de pensar y de crear un proyecto. Y al final, después de todo el periplo que llevamos, son ya 28 años de Celler de Can Roca, son 28 años de trabajo, al final te das cuenta de que lo más importante de un proyecto, de un restaurante en este caso, no es tanto el lugar en el que está, no es tanto la situación, no es tanto incluso el edificio, cómo es el edificio, que tiene su importancia evidentemente, pero lo más importante de todo es precisamente el equipo. Os decía hace un momento que hemos estado cocinando durante 6 semanas en Houston, en Dallas, en Monterrey, en DF, en Bogotá, en Lima. En cada una de estas ciudades, como íbamos todos, todo el equipo, el Celler de Can Roca de repente estaba en cada uno de estos sitios, porque estábamos nosotros. Cocinábamos en lugares distintos al nuestro, en cocinas distintas, servíamos en restaurantes y en espacios distintos.
pero estábamos nosotros, estábamos todos, viajábamos 35 personas del equipo y allá donde estábamos estaba el sello de Can Roca. ¿Y qué hacíamos? Cocinábamos pues con los productos que allá encontrábamos. En Monterrey cocinábamos al estilo de esta parte del norte de México, en el DF, tal como cocinan en el DF, en Bogotá, tal como cocinan en Colombia. La idea era aprender, tratar esos productos, cocinarlos, pensar menús según nuestra manera de conceptualizar los platos y los menús y usando nuestras técnicas, pero al fin y al cabo estábamos haciendo que durante aquellos días el sello de Can Roca estuviera en ese lugar. Por eso digo que es tan importante el equipo, porque solo no se va a ninguna parte, ¿no? Siempre hemos dicho que si quieres llegar rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado, ¿no? Y esto lo llevamos siempre a las últimas consecuencias. El éxito que vive hoy la cocina catalana en general y el sello de Can Roca en particular es gracias a la gente, gracias a un equipo que evidentemente necesita de un espacio, necesita de encontrar sinergias, necesita de encontrar esos espacios donde poder también pensar, crear, desarrollar ideas. Esto es nuestra casa, esto es nuestra cocina, es donde nos movemos, es donde empiezan esos diálogos que acaban convirtiéndose finalmente en proyectos, en ideas. Hace un tiempo desarrollamos un pequeño lab, un espacio donde pudiéramos hacer creatividad, donde pudiéramos pensar, donde esas ideas que salían de ese espacio que habéis visto inicialmente, que es la entrada de la cocina y al mismo tiempo es mi despacho, el de Jordi, ese espacio de diálogo, podamos mandar ideas a ese pequeño lab que es quien las desarrolla, quien las hace realidad, quien las convierte en platos finalmente, ¿no? Es una especie de departamento de I+D, que en realidad también en este proyecto, en este gran proyecto, entendemos que es un complemento importante, el de poder, por un lado, crear, transmitir conocimiento y por otro lado también crear investigación, ¿no? Nosotros en nuestro pequeño espacio, en nuestro pequeño restaurante, también de alguna manera vamos incorporando todos estos conceptos. Para nosotros es muy importante la actitud. Obviamente la aptitud lo es y aquí se forma la aptitud, se forma el conocimiento, pero para nosotros en nuestro equipo es muy importante la actitud, esas ganas, esa ilusión, ese compromiso, ese poner más de lo que a priori parece que se exige. Para nosotros es importantísimo y así es como queremos que funcione nuestro equipo, dando muchísima importancia a la actitud. Una actitud que esté comprometida con la excelencia, con las ganas de hacer las cosas lo mejor posible cada día. De hecho, este ha sido el camino y este ha sido, de alguna manera, el gran reto. Un reto que cada día se refuerza, intentando que las cosas que se hacen se hagan cada día un poquito mejor. Este es el compromiso con la excelencia según lo entendemos nosotros. Hay 1000 cosas por mejorar en un restaurante, en una escuela, en un centro de formación, en la vida, ¿no? Y esas ganas de intentar hacer las cosas un poquito mejor cada día son las que nos tienen que ir acompañando, ¿no? En nuestro caso lo hemos ido haciendo hasta conseguir finalmente ir cumpliendo sueños. Es importante tener ilusiones, es importante marcarte metas, ¿no? Nuestra meta fue construir nuestro propio restaurante, ¿no? Hace unos años, hace pocos años, aunque el tiempo pasa volando, y hace 6
que inauguremos el Celler de Can Roca, ¿no? Un espacio para nosotros ideal, era nuestro sueño, era el espacio que nosotros durante 20 años habíamos soñado tener, por el cual trabajemos mucho, por el cual dediquemos mucho tiempo, mucho esfuerzo a conseguirlo, ¿no? El espacio es este, ¿no? Es un espacio que de alguna manera nos permitía poder tener todo aquello que necesitamos para poder hacer lo que nos gusta, para poder tener ese espacio cómodo, ese espacio confortable, ese lugar donde poder trabajar de la mejor manera posible, donde podamos todavía crecer más, donde podamos hacer cada día mejor esas cosas que os decía antes, que todavía quedan por hacer y por mejorar, pero en cualquier caso un espacio donde tuviéramos un salón confortable, luminoso, agradable, que pudiéramos tener en la cocina todas las herramientas que de alguna manera puedes llegar a soñar en una cocina. Como os decía, un espacio donde poder cocinar todo lo que se nos ocurriera en ese pequeño lab y donde no tuviéramos limitaciones de ningún tipo para poder seguir creciendo. Ese era, en definitiva, como os decía, un sueño por el cual habíamos trabajado mucho tiempo, por el cual habíamos desarrollado mucho esfuerzo. Y ese era en realidad nuestro gran objetivo. Todo lo que vino después, todos los reconocimientos que han ido viniendo y que de hecho vinieron después del punto de inflexión, están de más. Cuando algún día no los tengamos, quizá no los echemos tanto en falta, porque lo que realmente queríamos era tener un espacio suficientemente cercano del restaurante de nuestros padres, que es donde empezábamos, para poder seguir subiendo cada día con todo nuestro equipo a comer allí, tanto a mediodía como por la noche antes del servicio de la cena. Esta conexión con nuestros orígenes nos viene muy bien para esa cuestión logística de cualquier restaurante. Los que habéis estado en contacto con el sector sabéis que la comida personal siempre es un problema. Esta es una buena manera de resolverlo, pero sobre todo es importante por ese contacto constante y directo con nuestros orígenes, con el lugar donde empezábamos, con el lugar de donde eres, con ese lugar que te permite tocar con los pies en el suelo cuando una lista mundial dice que eres el mejor restaurante del mundo, ¿no? Poder seguir yendo ahí nos viene francamente muy bien. Nosotros empezábamos justo al lado, el Celler de Can Roca estaba pegado pared con pared a Can Roca, a ese restaurante que habéis visto, que es el restaurante popular de cocina tradicional catalana, ¿no? Bueno, el Celler, como os decía, intenta tener a mano todo, tanto lo más tradicional, las brasas de leña de encina, los termostatos de inmersión térmica para cocinar al vacío, las pipas de humo, planchas de cromo, liofilizadores, deshidratadores, destiladores a baja temperatura. La idea es no renunciar absolutamente a nada, como os decía, para poder hacer realidad cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, ¿no? Y es así como hemos ido creciendo, como hemos ido construyendo nuestra propia cocina. Una cocina con identidad plural, una cocina que siempre que me oiréis hablar de la cocina del Celler en plural, porque es una cocina no solo mía, no solo del chef, no solo del cocinero, es una cocina de mis hermanos también, de Pitu, que participa en el proceso creativo, de Jordi, que participa en el proceso creativo, de Hernán, de Nacho, de Choi, de todos los componentes de ese equipo de creatividad que veíais antes, y que cada vez es más amplio y cada vez es más rico, ¿no? Nuestro equipo ya no es solamente de cocineros, de camareros, de sommeliers, de pasteleros. Nuestro equipo ahora ya lo conforman gente que se dedica al diseño industrial, a creatividad audiovisual, a la botánica,
¿no? En definitiva, a gente que hace que podamos tener la mente más abierta, que puedan participar en esas sesiones de creatividad, en esos brainstormings que nos abren ventanas, que nos hacen ver la cocina de formas diferentes, que nos hacen tener información que no tenemos por formación. No tenemos el conocimiento de un botánico, o no tenemos el conocimiento de un científico, o no tenemos el conocimiento o la visión artística de alguien vinculado con el mundo del arte. Nos interesa mucho ese diálogo, nos interesa mucho aprender, nos interesa mucho crecer y nos interesa sobre todo mucho estar abiertos a ámbitos tan diversos y distintos como los que pueden haber aquí, ¿no? y que se van ampliando, ¿no? Y que cada vez pues aparece más gente en ese ámbito, ¿no? Y que cada vez es un poquito más amplio. Pero también nos interesa mucho que esta revolución sea lo que nosotros llamamos la revolución sensible, ¿no? Es decir, dar importancia a la parte sensible del restaurante, que tiene dos caras, tiene la nuestra, tiene la interna, tiene la del equipo y tiene la del cliente. Nosotros pensamos que ha habido una revolución tecnológica en la cocina, una revolución técnica, ¿no? Está siendo todavía, está vigente. Ahora estamos en la revolución del producto, estamos muy preocupados por el producto, por encontrar el mejor producto posible, pero viene una nueva revolución, que es la revolución sensible. La parte emocional cada vez será más importante. La gente ya no solo va al restaurante a que le sorprendan técnicamente o a encontrar el mejor producto que puedas encontrar en una cocina, sino también a saber transmitir emociones. Y eso es mucho más complejo, pero probablemente acabará siendo también mucho más importante. Las tres son vigentes, las tres son todavía evidentemente importantes. Esa tecnológica, científica, esta del producto y evidentemente la que viene, que es la emocional, lo que nosotros llamamos la revolución sensible. ¿Cómo lo abordamos? Pues hemos incorporado en nuestro equipo de entrada una persona que se dedica a la gestión emocional de grupos, de equipos, e intentamos pues trabajar internamente. Hace 2 años tomamos una decisión importante, una decisión que no fue fácil tomar, que fue decidir cerrar un día más el restaurante. Renunciar a la facturación de un día, con un restaurante abierto y con reservas a 11 meses de plazo, de tiempo, sabiendo que ese día estaría lleno y que renuncias, como decíamos, a una facturación. Pero hemos dedicado ese día, ese tercer día, ¿no? Cerramos 2 días el restaurante, domingo y lunes, y el martes lo dedicamos a trabajar internamente. Hemos restaurado, estamos ahora acabando de restaurar una masía que está justo delante del restaurante. Le llamamos la masía y allí lo que hacemos es formación, reuniones de creatividad, nos paramos a pensar, nos paramos a hablar con nuestro equipo, buscamos cómo podemos sacar el talento que hay en nuestros colaboradores, no solamente en ese ámbito multidisciplinar que os comentaba antes, sino también en los stagiaires que vienen a hacer prácticas, que vienen ahora mismo hay 17 nacionalidades distintas de chicos de diferentes lugares del mundo que están en nuestra cocina, que aportan cosas, que es muy interesante escucharles, que nos enseñan, que pueden aportar no solamente ideas, sino también intervenir en el proceso creativo, en la puesta en marcha de proyectos nuevos. En definitiva, en dedicar tiempo a eso. Dedicar tiempo y espacio, poder escuchar a Évariste que nos hable de lo que tenemos en nuestro entorno próximo, de nuestros bosques, escuchar a Eloís que nos hable de los procesos que se desarrollan en la cocina y poder conocer mejor todo lo que pasa allí, de poder escuchar a Choi, que es quien dirige el lab de creatividad,
de tener tiempo para la distensión. Hemos recuperado un futbolín. Nosotros cuando empezábamos, quizá lo habéis oído contar, pero esto es cierto y quizá es bueno recordarlo, cuando el CD Can Roca abrió en el año 86, con más ilusión o con más corazón que cabeza, como nos gusta decir, abrimos un restaurante gastronómico en un barrio obrero de una pequeña ciudad como Girona, el año 86, donde todavía estaba por ver qué pasaría gastronómicamente en este país, ¿no? El primer día que abrimos el restaurante no entró nadie, tampoco se lo habíamos hecho a nadie, pero la cuestión es que tuvimos un día el rótulo puesto y dijimos abrir el restaurante. Teníamos suerte de que al lado, en el restaurante de nuestros padres, estaba lleno cada día y seguía lleno cada día, y nosotros teníamos esa tranquilidad. Poco a poco fue entrando gente, pero había días, muchos días, que no teníamos a nadie, por las noches sobre todo. Y a Jordi, nuestro hermano pequeño, le habían traído un futbolín los Reyes Magos y se lo robemos para jugar a futbolín las noches que no había clientes. Bueno, hemos recuperado el futbolín y ahora lo tenemos en la Masía para poder jugar al futbolín y recordar esos orígenes duros. Como todos los proyectos que se inician, no es fácil, no es fácil. Hay que ser perseverante, hay que creer, hay que trabajar, hay que convencer. Esa sensación de saber que ibas perdiendo el partido, nada más empezar, perdías el partido 1-0 y tenías que remontar. Todos los servicios que dábamos en el primer selle, en el primer local que tuvimos, un local muy sencillo, que le pedimos prestado a nuestros padres, estaba pegado al suyo, ellos lo habían comprado para ampliar su negocio y nosotros decidimos pedirles 22, 20 años, pedirles ese local para hacer nuestro sueño, nuestro restaurante, el selle de Can Roca. Perdíamos 1-0 porque estábamos en un barrio obrero, en una ciudad pequeña, con una decoración kitsch, cuando, no sé si habéis visto fotos de nuestro primer local, pero era horrible, lo habíamos decorado nosotros mismos, era horroroso, pero teníamos una ilusión que no nos la acabábamos, ¿no? Y decíamos, algún día vendrán, porque lo que hacemos está bien, nos parecía que estaba bien, ¿no? Ahora lo vemos en perspectiva y era un churro lo que hacíamos, pero visto ahora, ¿no? Pero en aquel momento pues estaba bien, era honesto, era claro, era una cocina que intentábamos reproducir aquello que habíamos aprendido en casa y aquello que habíamos aprendido en la Escuela de Hostelería de Girona, que era nuestra escuela, era la única escuela que había en Cataluña durante muchos años. Aquellos primeros años muchos profesionales nos formamos allá porque no había otra opción y era una buena escuela y es una buena escuela, ¿no? La cuestión es que queríamos poner en marcha aquello que habíamos aprendido y queríamos hacerlo en nuestra casa, así que en un local muy sencillo, muy sencillo, en el lugar menos adecuado del mundo, ahí empezó el selle de Can Roca. Para nosotros, como os decía, es muy importante estimular al equipo, estimular a la gente que vive con ilusión la cocina. Tenemos la suerte de que en un restaurante de este tipo, en este tipo de restaurantes, aparece gente joven, ilusionada, que cuando duerme piensa en cocina y sueña en cocina. Y es maravilloso vivir esto, ¿no? Y verlo, ¿no? Y disfrutarlo. Y hacer que esa creatividad fluya, ¿no? y que te cuenten lo que piensan, lo que se les ocurre. Esto es muy interesante y muy bonito y nosotros intentamos aprovecharlo tanto como podemos en ese espacio que os explicaba antes. Todos nuestros jefes de partida, todos nuestros jefes de cocina, todos empezaron un día haciendo un stage en el selle. Este es nuestro sistema de ser, o nuestra manera de ver la evolución en una casa, de ser proactivos al talento, de detectarlo, de potenciarlo, de intentar darle salida y comprometerlo con el proyecto. Así ha sido durante muchos años. Y así es ahora.
Todo esto hace que finalmente el Celler de Can Roca viva un momento de éxito. Como os decía, lo más importante para nosotros no son los reconocimientos, lo más importante es que el día a día nos siga ilusionando. Porque los reconocimientos vienen y se van, son efímeros, más ahora que nunca. Los cocineros estábamos preparados para asumir y vivir con naturalidad la presión de Michelin, ¿no? Todos habéis oído hablar de Michelin, que es Michelin y que representa la guía Michelin y que son las estrellas Michelin. Bien, los cocineros de alguna manera habíamos aprendido a vivir con eso, con cierta naturalidad y con cierta normalidad. Puedes llegar a tener una estrella, 2 o 3. Si llegas a tener 3 estrellas es el máximo reconocimiento que puede o podía tener un cocinero o un restaurante. Y vives con eso, con bastante, como decía, tranquilidad, naturalidad, cuando tú sabes que tu estructura está sólida y está bien construida, no tienes por qué vivir agobiado con la Michelin. Pero de repente aparece un nuevo fenómeno, que es la lista 50 Best, ¿no? La lista Restaurant Magazine, ¿no? Los británicos se inventan un nuevo orden mundial de la gastronomía, ¿no? Y de repente nos vuelve locos a todos, porque sabemos que si bien Michelin está hecha para mantenerse, para consolidarse, 50 Best está hecha para llegar, ¿no? Y es muy difícil mantenerte ahí arriba, ¿no? Nosotros hace 6 años que estamos entre los 5 primeros. Y si bien es cierto que esto ha cambiado el Celler de Can Roca, o sea, no podríamos decir que no. Queremos tomar distancia. Cada vez que vamos al restaurante de nuestros padres nos va muy bien porque nos encontramos a la gente del barrio, ¿no? Que te hace tocar con los pies en el suelo, te hace decir, bueno, todo esto está muy bien, pero aunque tomamos distancia o intentemos tomarla, es importante y es verdad que eso ha cambiado. No solamente el Celler de Can Roca, ha cambiado que ahora las estrellas Michelin, tener 3 estrellas ya no es tan importante como antes, ¿no? Porque de repente te das cuenta de que cada año hay más, hay uno nuevo en Italia que ya no sabemos cómo se llama, hay 2 nuevos en Alemania que ya no sabemos cómo se llaman. Hace 20 años te sabías de memoria todos los 3 estrellas del mundo. Ahora, ¿sabéis el último 3 estrellas en Francia cómo se llama? En Francia. Nosotros nos sabíamos de memoria todos los cocineros franceses que tenían 3 estrellas Michelin, pero porque era lo que marcaba de alguna manera, ¿no? Y ahora de repente esto es distinto. Y hay que saber también entenderlo y vivirlo, intentar también vivirlo con naturalidad. Es un poco más complicado, pero lo intentamos, estamos en ello, ¿eh? Bueno, por eso os cuento esto, porque, claro, de repente ahora el éxito viene medido por esto. Es muy injusto y bastante absurdo. Para mí el éxito de un restaurante es que el restaurante esté lleno. Si el restaurante está lleno, tiene éxito. Dejaros de historias, ¿eh? Hay restaurantes con 1 estrella Michelin que están vacíos y con 3 estrellas Michelin que están vacíos. Esto no es el éxito. El éxito es tener el restaurante lleno y estar feliz, hacer lo que te gusta. Cocinar si te gusta cocinar, servir si te gusta servir, ver que tu restaurante está lleno si eres emprendedor, empresario, ¿no? En definitiva, este es el éxito. Pero bueno, a nosotros nos ha tocado vivir un éxito glamuroso, un éxito contrastado, el éxito de que digan que eres el mejor restaurante del mundo en un momento determinado. Entonces hay que intentar vivir esto con una cierta naturalidad y sin presión, o intentar no vivirla como una presión, e intentar que todo esto sea una oportunidad, que es tal como nosotros lo hemos entendido y lo hemos intentado gestionar. Es una oportunidad, ¿para qué? Para hacer cosas de todo tipo, y sobre todo, ahora más que nunca, intentar hacer cosas que tengan que ver con
tu entorno social. Como os decía, nosotros somos de un barrio obrero, un barrio de exclusión social en sus orígenes, un barrio de las afueras de Girona que se formó con la inmigración de los años 60 a las capitales del norte de España. Nuestro barrio llegaron andaluces, extremeños. Ese es el lugar donde el Celler de Can Roca nació y donde está. Ha cambiado, se ha transformado, está mucho más pegado al centro de Girona, pero sigue siendo ese barrio y por lo tanto siempre hemos tenido muy presente que hay esa diferencia social y queremos colaborar, contribuir, ayudar, y de hecho lo hemos ido haciendo durante mucho tiempo, no solamente ahora, sino durante muchos años. Pero ahora que tenemos esa visibilidad, creemos que tenemos que hacerlo más todavía, ¿no? Por eso digo que el éxito de repente puede ser una oportunidad para hacer cosas que ahora las puedes hacer mucho mejor o mucho más, con mucha más intensidad. En este sentido, bueno, hemos intentado colaborar con las que ya se hacían o ya hacíamos en el propio entorno, en el propio barrio, en nuestra zona, pero también en todas las que podemos a nivel internacional. No las podemos hacer todas. Nos gustaría hacer más, pero no podemos hacerlas todas, así que intentamos seleccionar y cada año hacemos muchísimas acciones de responsabilidad social, eso que ahora se llama responsabilidad social, que nosotros no sabíamos ni cómo se llamaba, pero que entendemos que al final es solidaridad, ¿no? El cocinero hoy en día tiene un papel en la sociedad mucho más importante o más relevante o por lo menos distinto al que tenía y hay que usarlo con responsabilidad. También nos proponemos poner en marcha proyectos medioambientales y en este caso hay un proyecto en el que está colaborando Evarist, que lo veis antes y que forma parte de nuestro equipo, que nos permite poder ver nuestro propio entorno, nuestro propio paisaje de una forma distinta. Ahora os lo cuento, este proyecto medioambiental, pero antes hacer una referencia a este que es nuestro universo, ¿no? Lo que nosotros hemos ido construyendo como ideario, como forma de estructurar y de pensar nuestra cocina. Son palabras que cada una de ellas es un concepto y cada una de ellas es una manera de ordenar nuestro universo creativo. De cada una estiraríamos una explicación, un concepto, y os podría poner ejemplos de cada una de ellas. Esto es todo el curso, ¿no? Y hoy no nos daría tiempo. Intentaremos después hablar de un par o tres de los que hoy podrían ser más importantes aquí, ¿no? Para contar aquí. Pero en cualquier caso, el paisaje, como os decía antes. De repente nos damos cuenta de que nuestros bosques están llenos de plantas que no usamos y que son comestibles y que tienen usos medicinales, comestibles, gastronómicos. Conocemos unas 30, 40 que son habituales, que nuestras abuelas usaban, por lo menos la nuestra, que estaba en un medio más rural. Nuestros padres de estas 30 usaban 10 y nosotros hemos llegado a conocer, porque nos dedicamos a esto, pues estas 10 más las 30, pero no muchas más. De repente entra en nuestro universo un botánico y nos dice, no, es que hay muchísimas más y vamos a ver qué más encontramos
en ese entorno, el entorno de, por ejemplo, la ciudad de Girona, ¿no? Este es un ejemplo que de alguna manera, cuando contamos esto fuera, contamos esto a cocineros de otros lugares, de repente cada uno piensa en su propio entorno, ¿no? Y hay entornos que no están explorados desde el punto de vista botánico, ¿no? Y de repente aparece la sorpresa. Nosotros estamos descubriendo 300 entre plantas, flores, hierbas, raíces, de productos que no usábamos en la cocina y que son gastronómicamente interesantes y que nos han hecho cambiar la percepción de nuestro entorno, de nuestro paisaje, y nos han dado un punto de inspiración creativo nuevo que no teníamos, que hasta ahora no conocíamos. Como decíamos, es en cualquier caso este paso, ¿no?, de poder ver el paisaje de otra manera, es gracias a la idea multidisciplinar de pensar y de entender la cocina, de poder ver con otros ojos aquello que ves cada día, ¿no? Paseas por el bosque y no te das cuenta de que, ahora cuando paseas con Evarís por el bosque te das cuenta de que aquello que no sabías es una variedad de zanahoria salvaje que está ahí y que es interesante, ¿no?, y que no te habías dado cuenta. Pero además, si esto lo combinas con el conocimiento científico, de repente te das cuenta de que puedes llegar a usar técnicas que quizá no se te hubiera ocurrido usarlas o darles un uso. Esto es un fenómeno muy simple, pero que se nos ocurre cuando vamos entablando ese tipo de diálogos, y sobre todo no solo es que se te ocurra, sino que lo puedas llegar a hacer de una manera práctica, porque esto es una cosa que pasa cuando tú de repente tienes una agua con gas, ¿no?, una agua carbónica en un botellero. A veces pasa en los restaurantes que los botelleros se descontrolan y tienen más frío del necesario. Se ponen a menos 5 grados sin darnos cuenta. Y esto está en estado crítico y no lo sabemos. De repente abres y el carbónico al subir hace que esa agua se congele, o esa Coca-Cola se congele de golpe. Esto es el mismo fenómeno. Lo único que en este caso lo hemos controlado, lo hemos dirigido, lo hemos usado de una manera determinada para conseguir un objetivo, que es hacer un postre fresco, ¿no?, donde esa agua se convierta en una estalactita justo delante del cliente. Bueno, podríamos, como os decía, intentar sacar jugo a todos estos conceptos y no acabaríamos, ¿no? Pero hay un par que son importantes. Siempre me gusta hablar de la memoria como algo, como una herramienta importantísima para los cocineros, para la gente que trabaja con el sabor, con el aroma, con eso que queda en esa parte a veces inconsciente de la memoria y que de repente se activa. Todos habéis visto, y si no lo habéis visto tenéis que ver la película Ratatouille, ¿no? Ahora ya, en lugar de hablar del efecto Proust, hablamos del efecto Ratatouille, porque hay una imagen muy bonita en la película donde un crítico gastronómico de repente se va hasta un momento de su infancia porque está recordando algo que está comiendo y que le lleva a ese punto, ¿no? Nosotros vamos a hacer un homenaje a Proust en este pequeño vídeo, pero hablar de ese fenómeno, de ese concepto, es muy importante para nosotros. Ya no solamente para lo que nosotros sacamos de ahí como punto de partida creativo, lo que nosotros, los cocineros, extraemos de nuestra vivencia, de nuestra memoria para reproducir platos nuevos, sino también sobre lo que esto produce sobre los comensales. Nosotros actuamos sobre la memoria. Queremos, como decíamos antes, decíamos que lo importante iban a ser las emociones, ¿no? Las emociones vienen por ahí.
por lo que sientes, por lo que, sí, por cómo te atienden, por cómo te reciben, por todas estas cosas, pero también por lo que te queda, lo que recuerdas. Cuando te vas de un restaurante, lo que te queda es el recuerdo, es la memoria, ¿no? Y por eso es tan importante para nosotros, para usarla como proceso creativo y para incidir en el cliente, que se lleve esa vivencia en tu casa, en tu restaurante, que se la lleve. Eso es lo mejor que puede pasar, ¿eh? Lo mejor que puede pasar de tu trabajo es que este cliente se lleve algo, esa cosa intangible que está en la memoria, ¿no? Si es importante la memoria, también lo es bueno, nosotros le llamamos academicismo, no sé si es correcto, pero nos gusta llamar así a todo aquello que se nos ocurre o aquello que hacemos a partir de lo que vemos en los libros. Los libros son para nosotros una fuente de inspiración interesantísima. Cuando tienes que hacer platos nuevos, cuando tienes que hacer creatividad, todos aquellos nombres que teníais antes son útiles como punto de partida. Pero los libros, así como la memoria, son una herramienta muy útil. ¿Por qué? Porque en ellos hay muchísima información de cosas que no se te ocurren ahora y que ya las hacían en el siglo XVIII. De repente hay una combinatoria, dos cosas juntas, tres cosas juntas, esto con esto con esto. Caramba, esto parece que puede estar bueno, vamos a probarlo, ¿no? Y resulta que ya está hecho, ¿no? Y de repente hay 1000 cosas hoy en día que las puedes ver, parecen nuevas y hace años que alguien las empezó a hacer. Bien, pues esto está en los libros y esto es muy útil y muy interesante para los cocineros que nos gusta hacer cosas nuevas, hacer cosas distintas, ¿no? Sirve para esto, para encontrar inspiración, y sirve sobre todo para formarte, para saber un poco más, para intentar aprender, ¿no? Entonces, siempre que estoy en un ámbito académico, me gusta reivindicar el papel de los libros, ¿no? Tanto por la parte, digamos, inspiracional del cocinero, como por la parte de formación, ¿no? Y hicimos un vídeo muy bonito que se rodó durante una semana con el restaurante cerrado, porque ya veréis que es un proceso de stop motion donde hay mucho trabajo, lo podéis intuir e imaginar, pero en definitiva lo que quiere ser ese vídeo es un homenaje, ¿eh? Es un homenaje al mundo de los libros y al mundo académico en general. Bien, pues esta técnica, como os decía, estaba en los libros y no se usaba para hacer postres, se usaba para hacer cosas bonitas y ya está, para hacer flores, para hacer cisnes, para hacer delfines, para hacer figuras. También es importante intentar ver las cosas de una manera distinta, ¿eh? Y en este caso Jordi lo que hizo fue ver esto de una manera distinta. Este concepto es importante, sobre todo es importante para nuestra casa, para el Celler de Can Roca. Sabéis, y os lo decía al principio, qué somos, quién somos, cómo somos, ¿no? Y lo importante que somos cada uno de nosotros en esa estructura, ¿no? Probablemente una de las grandes diferencias del Celler de Can Roca respecto a otros restaurantes es precisamente poder tener en nuestro equipo al mejor sommelier del mundo, ¿no? A Josep, que puede darnos pistas creativas desde el punto de vista del mundo del vino. Ver el vino con otros ojos. Es lo mismo que con la técnica del azúcar soplado, ¿no? ¿Con qué ojos? Con los ojos capaces de ver en un vino una cantidad de matices
que para los cocineros son muy útiles para construir un plato nuevo. Sabéis que tradicionalmente se hace un plato y después se busca el vino adecuado para maridar ese plato. Esa es una técnica obviamente vigente y que en casa también la usamos. Hacemos platos, después buscamos un vino. Pero ¿qué pasa cuando tienes un gran vino con notas muy diversas y construyes a partir de ese vino un plato? Que tienes un nuevo punto de partida creativo, tienes una nueva forma de pensar platos, que es partiendo del vino, de los matices del vino. ¿Qué son los matices del vino? Pues esas notas aromáticas que están ahí, que se desarrollan en los vinos, que las puedes percibir cuando lo tienes en la copa y que son muy evidentes para la gente que obviamente entiende y sabe leer eso olfativamente y traspasarlo a la cocina. Acabaremos haciendo el plato ideal para ese vino, lógicamente, pero también acabaremos haciendo un plato muy interesante gastronómicamente hablando y muy rico de diversidad, ¿no? Bueno, la tradición, nos gusta separar el concepto memoria, como decíamos antes, del concepto tradición. La tradición para nosotros es nuestro entorno, nuestra cultura, aquello que gastronómicamente ha hecho que nuestra zona, nuestra región, pues tenga pues unas costumbres, unas fiestas gastronómicas, unas tradiciones, en definitiva, gastronómicas, y que cambian, y que van cambiando. No son las mismas las que tenemos ahora, las que conocemos ahora, con las que conocían nuestros abuelos, y anteriormente todavía eran más distintas, ¿no? En cualquier caso, la tradición sería aquello de las dos últimas generaciones, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esa es también una fuente de inspiración importante, que lo es para cada cual en su lugar. Lo importante es saber buscar en tu entorno esas tradiciones, encontrarlas y construir a partir de ellas discursos, platos, ideas, ¿no? Bueno, podríamos seguir y, como os decía, hay 1000 historias que tienen que ver con ese ideario que finalmente hemos convenido que es el nuestro, que nos sirve de inspiración, que nos sirve de punto de partida, que nos sirve de forma de crear finalmente platos nuevos, ¿no? Os voy a poner un último, perdón, que transversalidad sería todo aquello, todos aquellos personajes es transversalidad, pero la manera de ejemplificar la transversalidad quizá es a través de esto que os voy a mostrar, que probablemente habéis oído hablar de ello, pero que ha sido para nosotros un hito, un punto de inflexión importante en nuestra trayectoria profesional, que es dialogar con el arte y ver que a través de ese diálogo podemos hacer cosas nuevas también. No solamente el vino, no solamente el academicismo, no solamente la tradición, no solamente la memoria, hay todos estos más, pero dejarme que os ponga como ejemplo esa manera de ver, ¿no?, la cocina de una forma mucho más amplia, con todo el respeto hacia el mundo del arte y sin considerarnos artistas. Este es un debate muy agotado, Continuamente en la prensa te preguntan, ¿los cocineros sois artistas? Yo siempre digo, no. Somos cocineros, somos artesanos, somos orfebres, pero no artistas. Bueno, esto es lo que yo pienso. Pero sí que nos gusta dialogar con el arte, aprender del arte, inspirarnos en el arte y a través de ese diálogo hacer cosas nuevas, ¿no? Y eso fue lo que hicimos el año pasado y que ha sido un gran éxito porque ha tenido, esto es un DVD que está por ahí, que
Lo podéis descargar si os interesa. Bueno, esto es como veis, es un experimento creativo que deja una puerta abierta, ¿no? Deja una puerta abierta a seguir explorando esos límites, ¿no? Esto es El Somni es una película, es un libro, es un experimento creativo, es una forma nueva de pensar en cocina, intentando crear en una mesa una atmósfera que sea nueva y que sea distinta y que cuente una historia. De hecho, esta cena que se hizo el 6 de mayo en Santa Mónica, escogimos a 12 personajes, desde Miquel Barceló, Fernando Díaz, Harold McGear, gente del mundo del arte, de la ciencia, del cine, que pudieran vivir esto y que contaran lo que les ha parecido, ¿no? Un poco con esa idea de abrir una ventana, de pensar que si lo que queremos en cocina, dando de comer, dando de beber en un restaurante, es emocionar, ¿qué más herramientas podemos usar? Podemos usar la música, podemos usar el videoarte, podemos proyectar sobre la mesa, sobre el entorno, imágenes que puedan ayudar a crear esos momentos mágicos de emoción en un comensal que al mismo tiempo que come, ve y escucha cosas que están relacionadas con lo que está comiendo y que al mismo tiempo todo el menú es una historia. Todo el menú era una historia onírica con una protagonista que va apareciendo y que se va transformando y que va pasando por los estadios de la vida y que reproducíamos en imágenes y en piezas musicales hechas cada una expresamente para ese acto por artistas muy diversos, desde Albert Pla a Silvia Pérez Cruz, en la que había desde la adolescencia hasta el enamoramiento, la carnalidad, hasta la guerra, la ambición. Cada plato representaba algo de esto. En fin, una historia en la que a nosotros nos permitió crecer, nos permitió hacer algo que nunca habíamos hecho y que fue muy divertido, muy interesante, sobre todo muy, muy enriquecedor. Y que queda ahí como un experimento, yo creo que interesante para ver, para visualizar y para analizar y sobre todo para seguir soñando, ¿no? Que es lo que en definitiva es importante para nosotros. Como os he contado al principio, era muy importante seguir manteniendo ese tipo de ilusiones y de proyectos y sobre todo para vosotros, que tenéis delante todo el futuro y que sirva esto para haceros ver que lo importante es tener sueños, tener ilusiones y ser perseverantes y trabajar para intentar que esos sueños se hagan realidad. Muchísimas gracias.